Hola, Fer. Hola, Dani. Hola. Hola, hola. Hola, Augusto. Hola, ¿qué Hola tal? a todos. Hola a todos. Puedo aprovechar estos minutitos mientras sigue entrando gente, porque quería contar mi alegría de que a pesar de que lo de los accesos oculares, yo, tenía un conocimiento muy mínimo y bueno, me cuesta un montonazo, no siempre recuerdo lo que contaba Fernando del tiempo que le llevó preguntarle a tanta gente, pero así todo, aunque me cueste y tengo que prestar más atención y tengo que anotar, agarro una virome y mientras observo anoto el movimiento para tener idea de cómo se movieron, porque es lo que me sirve por ahora. Así todo, en las 4 personas que lo utilicé, ya vieron inmediatamente, o en breve tiempo, un día, 2 días, notaron el efecto y notaron sus cambios, ¿no es cierto? Así que bueno, quería compartirlo, pues estoy recontenta. Muy bien. Bueno. Es la que más me cuesta, pero así todo, siempre con la duda de que habré visto bien el movimiento, pero hasta ahora los resultados son muy positivos, así que Excelente. quería compartirlo. Bien usado, muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. Marcos. Hola. Hola, Laura. Hola, Marco. Bien. ¿Qué nos va a enseñar de lindo hoy, Fer? Uy. Ya estás ansiosa. Sí. Hoy a escucharnos. A escuchar, muy bien. A escucharnos. Que lleva toda una práctica. A veces es más fácil escuchar a los otros que a nosotros mismos. Como nuestro inconsciente habla todo el tiempo, a veces acostumbramos a no escucharlo, porque tenemos la conciencia ocupada con otra cosa. Como además tiene esta cosa parecida a las imágenes que pasa a muy alta velocidad, habla mucho más de lo que nuestra conciencia podría escuchar y además a veces no estamos interesados en escuchar nada de lo que dice. De hecho, igual hoy nos vamos a ocupar poco del contenido, más bien nos vamos a ocupar de cómo dice eso que dice. Muy bueno. Y bueno, para poner así una irrigación cortical pareja, si les parece, nos podemos ir ubicando para atrás en la silla. Pueden abrir sus micrófonos. ¡Ay, Dios! Y Hola a cambiar todos. los ¿Qué vocales pasa? ¿Y Dios qué le pasó a la gente? el primer minuto. Un ejercicio. Bueno, me río más despacio. Espera.
Ah, ¿Están solos en su casa ustedes? Acá ya los míos están Yo estoy acostumbrados. llena de gente alrededor por todos lados. Muy bien, recuperamos el eje. Ah, Así que después lo escuchan hablar y dicen, no, es sensato el hombre. Sí, sí, sí. En mi experiencia, la inteligencia es correlativa al sentido del humor. Las personas con más inteligencia abstracta que he conocido tienen mucho sentido del humor. Y ven filos graciosos en cosas que otra gente ni siquiera distingue la diferencia. Así que mucha de la gente más ingeniosa e inteligente que me ha enseñado tenía muy buen sentido del humor. Bueno, les pido que por favor se sienten en el eje cual meditadores, que pongan las manos así laterales apoyadas en la falda cómoda, es porque es la posición auditiva. En esa posición de manos es más fácil respirar al medio, que es la respiración auditiva, y es más fácil escucharnos. Y escúchense cualquier cosa que estén pensando. En PNL escuchamos dónde suena esa voz, si es grave, si es aguda, si está ligada, si es cortada, si es amable, ¿cómo es la voz? Muy bien. Y ahora ustedes mismos se siguen escuchando y mientras se derrumban así y quedan derrumbados, se derrumban del diafragma y de la cabeza y sigan escuchando a ver si hay algún cambio en la voz. Se cortó, puede ser lo que yo pienso, el pensamiento. Solo escuchen cómo piensan ahí. Volvemos al eje. Y manteniendo el eje avanzan, así como sería la posición lupa, pero siempre manteniendo el eje y escuchan su voz. Qué cosas piensan, dónde suena. Y ahora se derrumban en esa posición, hacia adelante y escuchan su voz. Bien, vuelven al eje. Van hacia atrás, pero en vez de, digamos, hagámoslo así, derrúmbense en el eje y vayan hacia atrás derrumbados. Y escuchen la voz de su pensamiento y atrás derrumbados. Y ahora siguen atrás, solo que se enderezan. Y escuchan su voz ahí. Pueden poner las manos atrás. Cómo suena la voz de su pensamiento. Excelente. Volvemos al eje. Y elijan la postura donde más les gusta cómo se hablan. Donde se hablaron más bonito, esa. Bien. ¿Se acuerdan que cuando nos derrumbábamos en la imagen, en general la imagen tendía a empeorar, se volvía más amenazante, oscura, no sé qué? Acá con la voz pasa algo parecido si están en eje o están derrumbados. Sí.
Bien. Se escucha que el derrumbe atrás empeora también, que no alcanza con estar para atrás, sino que el chiste es estar para atrás en eje. Bien. La cabeza, según cómo se mueva para adelante o para atrás, y si estamos derrumbados o no, hace que pensemos distinto las cosas. Que la voz con la que nos hablamos a nosotros o opinamos de las cosas se vuelva más oscura, más dramática, más irritable, más... En cambio, en general estar en el eje, para adelante a veces suena más infantil, para atrás puede ser una opción de uno más así, más creída. Sí. El del medio es una cosa más de logros y bueno. Pero la cuestión es que cuando pasamos de adelante hacia atrás, cambia la voz y si estamos derrumbados o estamos en eje, también cambia. ¿Se entiende? Que muy poquitito que movemos la cabeza para un lado o para el otro, la voz adentro nuestro cambia un montón. Hay una posición donde en general cada cual de nosotros se habla mejor, que conviene saberla y recordarla. Y hay otra que es donde todos nos damos, que también en cada persona puede ser distinta, pero es donde la autocrítica es más dura con nosotros, donde nos criticamos hasta lo incriticable, digamos. Y hay otras posiciones donde la voz se siente más todopoderosa y opina bárbaro de nosotros y está buenísima. Bien. La cuestión es que en auditivo la gente mueve la cabeza así y también la mueve así. ¿Se entiende? En visual la gente entra en la imagen, sale de la imagen, ve el pasado, ve el futuro, se rota. En auditivo hacen así. Y lo van a ver en una parte que ahora les va a explicar Vero. Entonces, ¿se entiende? En general derrumbados o cuando ven a alguien derrumbado pensando, lo que está pensando va a estar serio, enojado, triste, preocupado, va a estar acompañado de un estado más denso. Cuando vean a alguien pensando en el eje, recostado para atrás en el eje, qué sé yo, en general está pensando cosas más entretenidas. Así que, en general, hay gente que está en el eje y es amarguísima, hay gente que anda derrumbada por la vida y se habla en modo redulce porque esto que estoy diciendo no es una ley cósmica. Por eso era importante que cada uno registrara dónde se habla mejor cada uno y dónde cada uno se habla peor. Esos lugares existen y la gente sí tiene esas posiciones corporales. Todos tenemos alguna posición donde nos damos, va. Y alguna donde podemos vernos del otro lado, del lado de lo bueno. Bueno, Vero, ¿les contás un poco? Bien. Cuando algo les sale mal y cuando aparece como esa peor versión nuestra donde nos hablamos mal, ¿sí? ¿Dónde pueden localizar la voz? Por ejemplo, piensen en que algo les salió mal o piensen que hay algo que les sale mal ahora. ¿Dónde identifican o localizan la voz? Si me pueden mostrar, ahí está. ¿Ok? Algunos acá. Ok. Bien. 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 Y cuando algo les sale bien,
Esas cosas así que uno se felicita y dice, bien. ¿Dónde localizan la voz cuando algo les sale bien? Bien. ¿Les pasa que la localizan de manera distinta o hay alguien que la localice como en el mismo lugar? Ok. Bien, esperen que voy a... Más o menos, Andrea, ¿lo tenés cerquita o es en el mismo lugar? Lo tengo muy cerca. Ok. Bien. O sea que en general más o menos lo tienen identificado. Bien. Ok. O sea que hay una voz, que es la voz del pensamiento en relación a su voz, que a veces decimos que es la voz negativa, que puede ser la crítica también, ¿bien? A veces puede ser también la boicoteadora, y hay otra voz que tiene más que ver con la voz positiva, o con esa voz que es más motivante, o esa voz que es la de aprobación propia, ¿bien? Ahora, piensen en un problema. Así, algo que tengan ahora a resolver. ¿Lo tienen? Bien. ¿Cómo es la voz del pensamiento de problema? Cuando tienen esa voz del problema, Marcos me hace esta seña, identifiquen dónde está la voz del problema. Ok. Bien. Ahora, probemos lo siguiente. ¿Qué pasa si esa voz nosotros la aumentamos? O sea, si aumentamos el volumen. A veces algunos necesitamos hacer como un movimiento, ¿no?, de volumen. A veces simplemente con aumentar. Prueben a aumentar la voz del volumen de la voz del problema. Andrea dice que no, ¿sí? Registren qué sensación cambia. Y ahora prueben bajar por completo. Maru se hace el movimiento así. Ahora, bajen por completo, vayan bajando por completo la voz del volumen. Lo máximo que puedan, casi que el volumen casi que ni lo escuchan. ¿Les cambia el estado? Flor me dice que sí, Marce también. ¿Ok? O sea que aumentamos o disminuimos, nos cambia el estado. ¿Bien? Ahora, vayan a la voz de la solución del problema. No necesariamente tiene que ser esa solución para ese problema, pero piensen en alguna vez que hayan solucionado cualquier cosa y hay como una voz particular de solución. Es esa voz de, bien, lo hice. Cada uno, esta es mi voz, ¿sí? Pero busquen cómo es la voz de solución. ¿La tienen? De cuando han solucionado algún problema. ¿Bien? Y prueben a aumentarlo al máximo, así como bien al mango, al mango, al mango. Auméntenlo, auméntenlo. ¿Bien? Ok, voy cambiando de pantalla para poder ver. ¿Bien? ¿Qué es lo que cambia? ¿Identifican qué cambia? Ok. ¿Cambia el estado? ¿Bien? Además de cambiar el estado, ¿hay algo más que cambie? ¿Qué cambia? A mí Vero me dio El tono de la voz. negativo, me cambió, me hizo escalofrío en el pie derecho. No sé por qué. Me dio un escalofrío en el pie derecho. Como Bien. reflejo. Bien, bien, Jessy. Gracias. Yo empecé a sentir alegría. Alegría. Sí. Bien, o sea que cambia mi estado, sí, cambio mi emoción, me siento alegre. Y la postura. Y la postura, y Bien. algo físico también, o sea, la sonrisa. Bien. Flor, o sea, sentís que hay una sonrisa, cambia tu La fisiología. sonrisa, se me afloja, viste, como que se me abre un poco más el pecho, me voy más en eje. Bien, bien. Maribé dice, yo la localizo atrás de la cabeza, siento que se mueve la energía en mi cuerpo. Bien. ¿Algo más que se hayan dado cuenta? ¿Alguien Marcos. escuchó la solución del problema?
Sí, justo iba a decir, era como se estaba habilitando, se habilita la secuencia para la resolución. Las submodalidades son más brillantes, es como más movimiento. Bien, bien. Interesante. Marcos, gracias, Franco. Yo lo que noté es que me inclino para un lado distinto con cada una. Muteado, Ahí está. ¿Puedo hablar? Claro que sí. Bueno, cuando estoy en la parte negativa, es como que dice todas cosas densas y a lo mejor hasta palabras feas, como diciendo, Sosu, no sé, esto es una porquería lo que sucede. Bueno, aparecen esas palabras. Y después llegó un momento que cuando vos dijiste que bajar el volumen, yo lo bajé de tal momento que paró toda la voz. Y cuando me fui para atrás para la solución del éxito, parecía que venían palabras como bravo, viva, qué bien que haces todo. Ok, que hasta te cambió el contenido, Marcos. Claro, en un momento eran como palabras como diciendo, esto es una porquería, ¿para qué querés hacer esto? Decían esas palabras, y cuando iba para atrás digo, esto es un exitazo, qué bien que haces todo. Bien, Bueno. bien, interesante, gracias. ¿Algo Tengo- más? Sí, te hago una pregunta. A mí me pasa que la voz con la que me hablo más positivamente, con la que me aliento, por ejemplo, es diferente a la voz que yo encuentro en la solución, así como la voz del problema y la voz de lo negativo. Las identifico como muy marcado y la sensación que me generan y el estado al que me llevan también es diferente, porque no siento ni que me felicito ni nada por el estilo, sino que de repente es como si se abriera un mapa más tridimensional de posibilidades, y siento cuando me escucho en el problema es un solo eje que habla, y cuando planteo una solución aparece toda un abanico de posibilidades y siento como la apertura, como que cada vez llegan más alternativas de ver como pensamientos más paralelos a la situación. Bien, interesante, son voces distintas. Sí. Bien, bien. ¿Alguien le pasó lo mismo? ¿Que se da cuenta que tiene como diferentes voces? Flor. Bien. Yo, como dijo Romina, me di cuenta que tengo dos tonos marcadísimos. Y esa cosa de lo crítico, como dijo Marcos, también era un tono desagradable, inclusive, como sobrador. Y me quise salir de ahí instantáneamente. Sobre todo con esto que dijiste que es interesante, cuando uno se manda cagadas, que nos mandamos cagadas todos, entonces en ese momento explorar, no negarlo, sino explorarlo y decir, no tengo ganas de estar acá dándome, mejor me corro un poquito y tomo como otra postura con respecto a cómo me hablo también con esto, y encontrar la solución, porque también es parte de lo que a veces te traba, evidentemente. Estar derrumbado te deja en el problema. Eso me pasó. Bien, bien. Fer. Aún dentro del derrumbe, cuando nos equivocamos, metemos la pata y nos damos cuenta, casi todos tenemos algo típico que nos decimos. Yo no sé qué se dirán ustedes, yo me digo qué boludo. Bien. Pero mi qué boludo sonaba con una voz en particular que tenía mi viejo encabronado. Vos que junto con la palabra me hacía sentir específicamente horrible. Y de las primeras cosas que hice para poder distinguir cómo funciona el contenido y cómo funciona la música, el sonido, fue esta. Le puse la voz de Ringo Bonavena, que era un boxeador que tiene una voz muy aguda.
Y entonces cuando mi voz inconsciente me dice, ¡qué boludo!, me evito cualquier malestar. Prueben de decirse eso que se dicen, pero pónganle una voz muy aguda, muy grave, la voz del Pato Donald, que siga diciendo la misma frase, pero que suene otra cosa. Si se pueden reír de eso, rompen el encantamiento. A mí, ¿Sí, Susana? a mí mi hijo, cuando era chiquito, ahora ya tiene 23 años, mellizo, el varón, alguna vez me ha escuchado decir, uy, qué boludo, y un día me dijo, mamá, no digas así, decí mejor que bolonco. Y a mí me dio mucha risa. Entonces, de eso, me aparece el bolonco y cambia. Sí. ¿Entendés? Está buenísimo el ejemplo que Me lo das. sigo boludo cuando te digo bolonco. Está muy bueno. Es esto, uno puede cambiar la palabra y puede cambiar el sonido. Porque las dos son informaciones. Y habitualmente las terapias y todo trabaja mucho en entender la palabra, significar la palabra, rebobinar la palabra. Y muchas cosas se cambian cambiando el sonido nomás. Nos libera el estado. ¿Se entiende por qué es importante dónde suena y cómo suena, que una voz sea diferente que la otra? Porque genera montones de diferencias en el estado y eso hace diferencias en lo que seremos capaces de pensar sobre ese tema. ¿Le seguís contando el ejercicio, Vero? Bien. Así que, por ejemplo, se suele decir que el encantamiento tiene que ver con la voz que estemos utilizando. Así que está bueno el ejemplo que da Susana, que si utilizamos palabras y además le cambiamos la voz, seguramente el encantamiento sea distinto. Bien. También sucede esto, que cuando cambiamos el modo que utilizamos en la voz, una cosa es imaginar mi voz o representar mi voz auditivamente desde algo que conozco, y otra cosa es desde algo que no conozco o desde algo que construyo. Cuando Fer da el ejemplo de cómo sería si me equivoco y utilizo la voz del Pato Donald, o cómo sería esa conversación en la que estuve hablando con alguna persona en donde me dijo algo que no me gustó, podemos estar bajando el volumen, y también podemos estar utilizando una voz que está más desde el campo de lo irreal. Que si yo tuve una conversación con mi jefe en la que hubo algo que no me gustó, que la transformo en Pato Donald, es una voz de lo irreal. ¿Sí? En cambio, si utilizo la voz de él, es la voz que estoy acostumbrada a escuchar del campo de lo real. ¿Sí? ¿Hasta acá tiene sentido que podemos hasta jugar con cambiando las voces? Bien. Así que nosotros venimos cambiando las imágenes y eso cambia nuestro estado. Cambiamos la voz y eso también modifica nuestro estado. Bien. Y también podemos estar cambiando nuestras sensaciones también para cambiar la imagen y cambiar la voz. Las representaciones auditivas. Bien. Fer, ¿qué ejercicio? ¿Querés que pasemos al ejercicio de 3? Sí. Les quiero dar un pequeño ejemplo de cómo funciona esto en la comunicación. Bien.
Graciela Charaborelli, ¿me ayudarías con esto un momento? Abrís el micrófono. Hola. Eso. Fijo el video. Ahí estás. Muy ¿Me bien. escuchás? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Espera que te pongo... Ahí está. Carla, fijamos a Graciela, ¿querés? Para que quede grabada Sí, Graciela. por favor, que quede Bien. grabada Graciela. Frente Porque a en realidad frente. lo que nos importa es su voz, pero para los que no nos conocen, con Graciela compartimos el sector fumador en montones de talleres, cursos y cosas, y hemos conversado un montón. Sí. Y como yo recuerdo sus voces de soluciones y de problemas, por eso... Pero bueno, les explico a los demás lo básico. Cuando la gente dice que no, usa una voz más de la garganta. Y cuando dice que sí, usa una voz más del paladar. Por ejemplo, yo le pregunto, Graciela, ¿vos estás sentada? Sí. Bien. ¿Estás parada? No. ¿Escuchan? Sí, no. Esa es la diferencia. Bien. Cuando la gente habla de una situación problemática, suele usar más la voz del no. En cambio, cuando habla de las soluciones o los recursos, suele usar más la voz del sí. Quiero que pienses en un problema auténtico, que no me vas a tener que contar, solo que me digas una palabra que represente el problema, y les pido a todos que escuchen. Ok. Discusión. Discusión. Bien. Y una que represente solución. De eso mismo, ¿no? Cuando el resultado que vos querés. Comunicación. Comunicación. Bien. ¿Escucharon? Discusión, comunicación. ¿Las podrías decir de nuevo, por favor? Sí. Discusión, comunicación. Ahí la sentí ustedes? más distinta, Fer. En la primera vuelta no la sentí tan diferente. Sí. Les recomiendo escuchar más que sentir porque ¿Ah? es un... chicos, escuchar es difícil y escucharnos es muy difícil. ¿Puedo hacer una pregunta, Fernando? Sí. Yo, si me dicen cómo las escuché la voz del sí, que era comunicación mucho más expansiva, porque ella estaba hablando desde aquí, y al hablar desde paladar, que se vincula con todos estos huesos, se expande, entonces lo noté mucho más expansiva. Y cuando ella dijo discusión, lo escuché cerrado, o sea, no tenía música. Sí. Era cerrado para mí. Es más grave y es más corto y tiene un timbre más opaco y el otro tiene un timbre más brillante, es más soplado y tiene un tono más alto. Ahora bien, el juego es así. Respecto de este tema, sí, están un montón de hormigas que tienen un problema, pero como se comunican con las antenitas, enseguida encuentran muchas soluciones. ¿Qué va a pasar con este tema? Se va a estar solucionando. Bien. Les explico cómo es el juego. Si a ella le aparece la voz de no, aunque diga que se va a estar solucionando, no le creeríamos. Como apareció la voz de sí, esto no pasó porque mi historia fuera una historia de sabiduría, imagínense. Pasó porque yo dije que la primera parte, las hormigas, lo, con voz de no, y que se comunicaron con las antenitas y después seguí hablando con voz de sí, y encontraron muchas opciones. Cuando el otro escucha pasar del sonido problema al sonido solución, hace en su cabeza eso que les hizo
les explicó Vero cómo hacer. Cuando ustedes se acuerdan, pensaban el tema con la voz problema y lo pensaban con la voz solución. Bueno, en general somos inconscientes de esos lugares y cómo eso cambia nuestra voz externa. Pero cuando alguien se comunica con nuestra voz de no para decir el problema y con nuestra voz de sí para decir que encuentra muchas soluciones, el experto del problema es el otro, no se les ocurra dar una solución específica porque nos metemos en problemas. Lo que hacemos cuando cambiamos de voz es que el otro deja de usar los circuitos neurológicos que usa para describir problemas y pasa a usar los circuitos que usa para describir soluciones. Por eso se le ocurren. Fer, te hago una pregunta. Sí, Cuando vos le haces el cuento y le contás con la voz del negativo sí. Y la voz problema, ¿le haces mención de la palabra que ella asocia al problema? Y después lo convertís en voz positivo con la voz y la palabra que ella asocia a Podés su usar estado. la palabra, pero también podés decir No. cualquier cosa con las dos voces. Listo. Y va a funcionar igual. Sí, sí, Listo. sí. Digamos, en la vida real la gente les va a contar un problema con una voz y cuando ustedes dicen, bueno, ¿y este problema qué resultado lo quiere llevar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Y te describe la solución, escuchás esa voz. Y después yo sé las hormigas, pero les podría decir que había un problema que tenían en la Universidad de Stanford, que después de varias reuniones de encontrarse multidisciplinariamente, encontraron montones de soluciones. Claro. Compasás después Digamos, contando la No, y historia. vas para arriba. La música uno puede también, usar, ¿no? claro, cualquier libreto, ¿entienden? Ajustado a la persona a la que le van a contar la solución. Yo lo hice con hormigas y antenitas porque quería que fuera muy obvio que no era la historia. Claro. Y lo que funciona es la voz. Porque vos me conocés. Porque te recuerdo mucho y recuerdo mucho nuestras conversaciones. Totalmente. Y bueno, cuando se escucharon su voz de problema y de solución, es fácil escucharlo en los demás. Es fácil acompasar el problema con una voz y la solución con la otra. Y es de inconsciente a inconsciente. Yo no sé cómo midieron estas cosas, pero dicen que la imagen, los gestos son como el 60% de la comunicación, las palabras el 7% y cómo suena nuestra voz es el 33%. Sí. Así que con qué voz nos hablamos, cómo suena nuestro pensamiento y con qué voz le hablamos al otro, causa modificaciones y cambios. Sí. Porque, a ver si es esto, es la emocionalidad con la que lo digo. Con qué emoción estoy utilizando el problema y qué emoción Exacto. estoy diciendo. Lo que pasa es que las emociones organizan la significación de lo que percibimos. Ujú. Si nos sentimos mal, el negativo es gigante y lo diferente es enemigo. Sí. Y si nos sentimos bien, el positivo es inmenso y lo diferente es complementario. Ajá. Está. Por eso, en general, los problemas los describimos en peores estados porque uno tiene mucho más datos del problema. Se hace más grande, le vemos más detalle, más aristas, más... Ahora, al momento de solucionarlo, se nos van a ocurrir muchas más soluciones sintiéndonos bien. Es que Fernando, perdón. perdón. Esta imagen que es el 60% es la imagen de la voz del pensamiento. No, la imagen de los gestos, cuando, por ejemplo, yo te estoy diciendo esto, dicen los de PNL que 60% del mensaje que te llega son los gestos que yo estoy haciendo. Ahí los está. gestos de mi cara. 30% es como, 33% cómo suena mi voz y solo el 7% son las palabras. Gracias. Es un experimento que ahí lo escribí, que hizo Albert Mehrabian,
que hizo un experimento en realidad en relación a cuando se hablan de estados emocionales y estados anímicos. Funciona esa división funciona cuando se habla de esto. Hizo todo un experimento que puso a mucha gente en un teatro y se hablaba de emociones, y ahí es que impacta. Perdón, entonces te quiero preguntar, cuando vos encontrás personas que gesticulan mucho con su cuerpo, con sus manos, es como que hace más rapport rápidamente con el que está enfrente o con las personas, porque hay más posibilidades. ¿Vos decís que hay un 70%? ¿O escuché mal? 60% de la comunicación son los gestos. Por eso, Hay gestos que tienen que ver con el cerebro emocional o el de reptil. Y hay gestos que tienen que ver con el uso de corteza prefrontal, de la mente holográfica o de la expresión de la emoción. Son como distintos tipos de gestos. En general, si el otro hace gestos parecidos, probablemente te lleves mejor. En PNL, viste, con los que hacen muchos gestos hacemos muchos gestos, con los que hacen pocos hacemos pocos. Claro. No, yo pensé que tenías más facilidad para entrar en la comunicación. Al tener un 60% de captación en el otro, los que somos de gesticular, hay más probabilidad, pensé. Uno muestra más operaciones mentales cuanto más gestos hace. Y a veces al otro le sirve de guía para seguirte inconscientemente. Ah. Sí. Pero en general la gente esa que se mueve poco, que es muy inhibida y muy reprimida, si te moves mucho y está adrenalínica, te ve como contraria. Bueno, pero no creo que hablen mucho conmigo esa gente. ¿Entienden? Una persona endorfínica, ustedes lo hacen parecido en la imagen o la voz, y siempre le va a parecer bien, porque si son distintos son complementarios. Pero alguien que está enojado o asustado, si son distintos son contrarios. Claro. Por eso en general se acompasa con los gestos y con la voz, porque uno va a poder sintonizar con los que se sientan bien y con los que se sientan mal. Bueno. Andrea tenía una consulta. Andrea pidió acá sí. que quería. Gracias. A mí lo que me pasó con la voz del problema, que cuando le subí el tono era totalmente insoportable, y cuando le bajo el tono es como que vino una solución que hasta me reía, que eso me resultó como raro, ¿no? Y me gustó esto que dijo, que a veces no sirve bajarle el volumen o a veces cambiarle la voz, ¿no? Sí. Según en qué situación, eso me pareció... O sea, podemos cambiar el sonido en la cantidad y en la cualidad. Claro. Los dos cambios son posibles. Claro. Porque después de todo es nuestro pensamiento y lo podemos hacer sonar como querramos. Somos los únicos que los escuchamos y tenemos total derecho a que suene como más nos guste. Y a veces nos seguimos maltratando con la maestra de tercer grado, ¿viste? Sí. Sí. No lo había asociado igual por el lado que dijiste vos, que cuando venía la voz del problema era la voz de tu papá, y ahí dije, sí. Vamos a... No era el problema, es cuando ya metí la pata y me equivoqué. Claro. Que me venía. Ahora me viene la de Bonavena, que me ríe un montón. Y eso facilita que me pueda seguir amando cuando me salió mal, y facilita un montón de cosas en mi vida, ese mismo punto. Así que bueno, lo que vamos a jugar es que A va a pensar en un problema, le pone nombre al problema, le pone nombre al resultado ya solucionado y dice los dos nombres. Pueden tener que ver con la situación y le pueden poner cualquier nombre, no importa, porque no importa el nombre, lo hacen para que su compañero escuche su voz. Háganle una pregunta fácil para escuchar la de sí, la de no de esa persona, porque cada persona tiene su registro.
Y después usan la voz de no para describir cualquier problema de cualquier cosa y sin ningún motivo dicen que hay muchas soluciones con voz de sí. Y muchas formas de llegar al resultado, solo ponen que hay muchas. Porque es para el inconsciente que tiene, ¿recuerdan esos conjuntos grandes que tenía el inconsciente de imágenes? Igual tiene de frases célebres. Y de pensamientos y de... Así que también en auditivo uno puede encontrar muchas maneras de llegar a ese resultado. Y después van cambiando. La idea es que tengan 6 minutos cada uno, ¿sí? El observador escuche a unos y a otros, porque a veces los que están jugando está bueno una tercera escucha. Y bueno, así como el otro era de cómo las imágenes cambian los estados, esto es cómo el sonido modifica nuestro estado. Así que Dani, grupos de 3 y 6 minutos cada uno. En 18 Bien. minutos nos encontramos de nuevo. Perfecto, ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, cambiar de voz los ayudaba a encontrar la solución. Veo varios Por que lo sí. menos la cara nos iba cambiando. Buenísimo, buenísimo. Fer, nos pasó a nosotros, voy a exponerlo, no teníamos tanto, en una persona del grupo, no teníamos tanto el cambio de agudo a grave, grave a agudo, ¿cierto? Sino que en el ritmo de la palabra. La primera decía, por ejemplo, tengo confusión, y después dice, hablar con claridad. O sea, ¿me entiendes? Sí. Porque tenía la Básicamente voz podemos muy usar lineal. cualquier cualidad del sonido. Bien. Puede ser el tono, el timbre, el ritmo, la localización. Esas son las más usadas. La velocidad a veces. Sí, gracias. Lo que ustedes puedan escuchar de diferente, eso es lo que les conviene usar. Tanto en su voz mental como cuando se comunican con otros. Quisiera, ¿puedo? ¿Te puedo hacer una Sí. pregunta? Bueno, después digo. Sí. Quería compartir algo que pasó con el grupo, ¿no? Y que cuando yo había pensado un problema, que en realidad era un problema mío, pero en relación a otra persona. Entonces, cuando después de todo el ejercicio, me pregunta, bueno, cómo iba a ser ahora, y si iba a encontrar la solución, y me sale un no. Y me daba un poco de cosa expresar no, después de que habíamos hecho esto. Pero lo que me di cuenta es que estaba bien, primero porque no importaba mi respuesta en sí, pero el no salió con un tono de sí, y hasta con mi gesto de sí, y después me di cuenta que yo, que era la consultante o la que hacía la práctica, había pensado un problema, claro, yo no le iba a encontrar solución, pero que en ese no, que no le iba a encontrar solución, igual era un no de sí, de que a mí igual todo ese movimiento me había hecho poder verlo, para que no sea un problema para mí. Sí. ¿No? Pues nos generó todo esto de que, ¿no? Que justo después de hacer el ejercicio como que me salga el no, pero igual era un no de sí. Sí, una vez un alumno de trainer, después de que ha aceptado de verdad, a ver cómo le suena esto. Si alguien me dice, ¿estás sentado? Yo digo sí. ¿Estás parado? No. Si yo les digo, ¿encontraron solución al problema que tenían? O ¿encontraron solución al problema que tenían? ¿No les dan ganas de responder cosas diferentes? Sí, totalmente.
Sí, pero acá igual no fue como me preguntó mi compañera, sino que yo después tomé conciencia que me había pensado en un problema, que no era un problema que yo pudiera resolver en realidad. Entonces, todo el ejercicio me llevó a que no iba a ser un problema ya para mí, aunque el otro no solucionara el problema, pues no era mío, pero yo lo Así iba a poder asumir distinto. Así, lo quería compartir porque fue raro cuando nos pasó. Es que escuchaste que ese no era tu problema. Tal cual, sí, tal cual, por eso fue buenísimo igual. Sí. A mí me pasó. Perdón. Hay un modo en cómo preguntamos y en cómo respondemos que en definitiva sugestiona con la voz. Yo siempre cuento el ejemplo que Fer me lo escuchó 10.000 veces y Dani también. Yo estaba dando capacitación en una empresa, eran todas personas que atienden al teléfono y que resuelven reclamos. Entonces había una chica, no me olvido más, una uruguaya, que ella me decía que cuando tomaba el reclamo, iba internamente al sector que tenía que solucionarlo, se lo solucionaban o no, dependiendo del problema. Pero había un momento en que tenía que llamar al cliente para decirle que estaba solucionado o no. Y ella me decía, yo no sé, Verónica, ¿por qué cada vez que le digo al cliente que no se puede solucionar, vos sabés que me insisten? Yo no entiendo por qué me insiste, porque yo le digo que no, que lamentablemente no le podemos solucionar el problema. Entonces yo le digo, un poco en chiste, le digo, una chica jovencita, le digo, ¿vivís hace cuánto en Buenos Aires? Vivo hace poco. Bien. ¿Y os solés ir a bailar? Sí, me encanta ir a bailar, porque a diferencia que en Montevideo, bueno, acá hay un montón de lugares para ir a bailar. Ah, buenísimo. ¿Y te pasa que cuando estás con alguien que se te acerca, qué pasa cuando no querés estar con esa persona? ¿Vos sabés que me pasa lo mismo? Yo le digo que no, pero no sé por qué siguen insistiendo. O sea, hay personas con un registro tan agudo que su no es muy por encima del sí de un montón de gente. Y la gente escucha la palabra, digamos, entiende la palabra, pero no escucha la negación. Y al revés, hay gente con una voz tan de garganta que aunque digan que sí, nadie les cree tampoco. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y pasa con los dos registros, para sí y para no. Pero a mí me tocó ahí con Gaby y sí fue muy evidente su tono de sí, y además que lo acompañaba mucho con el cuerpo, porque ella como que responde el no corporal y verbal, y el sí igual. Entonces ella dijo como que no hacia arriba, sí. Y el tono directo, y yo como, bueno, fue muy divertido, gracias por eso. Bien. Había varios que querían consultar, está Adrián Sí. y... Adrián, dime. Sí, simplemente comentar con lo que, por la anécdota de Verónica, Zulma ya se está riendo porque sabe lo que voy a decir. Recién tuvimos grupo con una persona que le pasaba exactamente lo mismo. Entonces, lo primero, tenía la voz del sí, del no, muy, muy, muy cerquita. Entonces yo le pregunté si le costaba poner límites. Y ella me decía justamente que cuando ella quería poner límites, tenía que hacer mucho esfuerzo porque nadie le daba bola. Y entonces que nosotros con Zulma notábamos eso, notábamos que el problema, es una forma de decir, la característica era es la voz. Que tenía muy cerquita, muy poca diferencia entre su voz del sí y del no, entonces tenía que hacer mucho esfuerzo. Entonces Zulma le daba consejos de cómo hacer para fortalecer su voz del no, para que pudiera poner límites mejor, digamos, ¿no? Cuando yo era adolescente, o cuando ya era bastante más grande, le tenía que pedir permiso a mi mamá para hacer algo, pero había un momento en que mi mamá ya no me podía decir que no, porque ya estaba como más grande, y también sabía que si me decía que no, más ganas me iba a dar. Así que, sin saberlo, ella lo utilizaba impecablemente bien, porque ella me decía, si vos querés ir al cine con tus amigas, andá. Vos podés hacer lo que vos quieras.
Y yo me quedaba como con una sensación de, o sea, digamos, lo tenía como muy impecable la utilización, para que realmente, y era muy efectiva. Uf, ¿quién no ha padecido el doble mensaje? Bien, ¿quién más tenía una pregunta? Fer, yo te quería preguntar, no sé si tiene que ver con esto, no tiene que ver con la ejercitación, sino te quiero preguntar, ¿qué pasa con las personas que cuando te hacen te cuentan algo, una cosa negativa, te cuentan, pero riéndose? Te dicen algo negativo riéndose. Están disociados y de afuera lo negativo se ve gracioso. Ajá. Porque sí, eso sucede. Yo cuando volvía de los viajes y le contaba a mis amigos las cosas lindas y que me habían pasado, casi nadie se reía. Ah, sí, sí, eso lo dije. Ahora le contaba las veces que casi me muero y todos se mataban de risa. Por algo que lo terrible disociado genera risa. Gracias, Fer. Un gusto. ¿Alguna pregunta más? ¿Noemí? No, se llama disociar cuando vos contás algo que para vos es una tragedia, pero no sé, porque a mí me pasó... Lo ves desde afuera. ¿Se acuerdan? Lo veo desde afuera. A mí me pasó, Claro. fue muy puntual en mi vida, y yo recuerdo que lo contaba y me mataba de risa, y por ahí se me caía alguna lágrima, pero yo me seguía riendo, porque para mí era algo a resolver, pero yo le decía recién a mis compañeras que para mí escuchar la tragedia en tono de comedia musical, me resolvía escuchar que no era tan trágico. Entonces me parece que ahí me ayudó a salir adelante más rápido, pero de ninguna manera lo hacía consciente, ¿no? Me salía, como algo que yo misma, una defensa. Una de las cosas que jugamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Era ver la situación problemática de afuera. Sí. Cómo eso ya te cambia el estado. Sí. Y todos tenemos algún lugar, algún modo de ver la cosa más terrible que produce esto. La gente con sentido del humor se puede reír de cualquier cosa. Se puede reír del dolor, de la muerte, de Dios. Vieron que de hecho hay chistes de todos esos rubros. Porque hay un modo de verlo donde uno le ve el filo gracioso a casi cualquier drama. Bueno, los chistes de velorio son todo un clásico, Fer. Por ejemplo, no se ve gracioso si uno lo está reviviendo. Pero si ustedes piensan en cualquier cosa media terrible de su vida y lo ven desde afuera y desde arriba y pasan la película medio rápida, probablemente le encuentren el filo gracioso a esa situación. Sí, sí. Y mucha gente lo hace inconscientemente. Y sí es una defensa y también es un modo de redirigir la situación. ¿No? La gente que se lo representa asociado y sigue sufriendo por una escena que no pasa hace 20 años, o que pasó una sola vez en su vida hace 40, también elige un modo de usar su mente que no está tan bueno. Sí, yo digo que son personas que se enamoraron de un problema y no le saques el problema porque le sacas el amor de su vida.
a veces estamos identificados con nuestras limitaciones y pensamos que si perdemos esa limitación seremos menos nosotros. Sí, así. Bueno, Pero bueno, no se puede, uno siempre será uno y no hay forma de que alguien nos crea que fuimos otros. no. Un Gracias. gusto. Escucho y me acuerdo del stand-up. Los mejores actores de stand-up son personas que han sufrido, han padecido muchísimo de chicos y revierten esa situación desde la comicidad. Entonces ahí se disocian. Por eso pueden ser tan buenos, Fernando. Sí, sí. Y creo que también es técnica de clown. O sea, es usada Reírse de sí mismo. en muchas formas del humor, sí. Bueno, creer y no creer. Les pido por favor que se alineen para que podamos comparar las dos voces desde la alineación y piensen en algo que sea verdadero y real. Y escuchen cómo suena esa voz. Dónde suena. Esa es como su voz de la realidad, de la verdad, de lo real. ¿Sí? Bien. Y ahora piensen en una mentira absoluta, un párrafo de por lo menos 10 oraciones. Que están en el Palacio Volador emplumado y... esa es su voz de la fantasía, de la creatividad, también de la mentira, de lo irreal. ¿Sí? Bien. Piensen en algo que hayan querido realizar en su vida y ya lo hayan realizado. Decime qué dijiste porque me reía de mí misma, de la mentira que me dije. Que piensen en algo que hayan querido realizar en su vida y que hayan realizado. Va a sonar seguramente esa voz de lo real. ¿Sí? Bien. Y ahora escuchen con qué voz se han mentido. Cuando se dicen de empezar la dieta y no la empiezan, de ir al gimnasio y no fueron, de aprender inglés y no se anotaron el curso, esas cosas que uno se dice que va a hacer pero que no hace. ¿No se lo dicen con su voz de lo irreal? Vieron que como no nos escuchamos nos podemos mentir re fácil. Si nos escucháramos atentamente no sería tan fácil engañarnos a nosotros mismos. Bien. Piensen en algo que quieran realizar en estos días, una cosa para jugar, para practicar que puedan chequear. ¿Tienen? Bien. Díganselo primero con la voz de la que es mentira. ¿Sí? ¿Sienten como ni el cuerpo lo cree con esa voz? Y ahora cambiemos, vayamos a la voz con la que se dicen las cosas que son reales. ¿Hay diferencia? Perdón, cuando son reales y me gustan,
me sale la voz conectada desde el centro cardíaco. Sí, sí. Bueno. Y cuando hay cosas que me gustan, pero no que me gustan, me aparecen pero más acá arriba, cambia el lugar. Sí, 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 sí. La voz de lo real suele estar bastante centrada, más lejos, más cerca. Las de las ventajas y las desventajas suelen estar más de costado. No es como un costado plano, es como un costado tridimensional, ¿no? Están más. Pero en general la de lo real suele ser una de las voces más centradas que tenemos. Bien. Piensen en algo que no puedan lograr. Y bájenlo a la voz de lo real. Decirlo con esa voz, ¿lo vuelve posible? Si decirlo con esa voz lo vuelve posible, hay posibilidades. Si decirlo con esa voz no lo hace posible, no se tiren del 7º piso que no van a volar, chicos. Yo quería que venga Facundo Arana, así que no creo que sea posible. No creo, no, por mucho que uno cambie la voz. A lo mejor te lo cruces, Gra, qué sé yo. Te mando fotos, me crucé y me saqué fotos. Te mando. Según si usamos nuestra voz de lo real, bueno, primero quiero que juguemos a que la distingan. Hacia afuera también sale distinto. Por ejemplo, Marcelo. Sí, sí, sí. Eso es. A mí la voz de Marcelo me encanta, pero tiene un registro muy grave, pero es muy distintiva. Pensá en algo que sea una irrealidad absoluta y decir una palabra. ¿Una palabra sola? Sí. Dinosaurio. Bien. ¿Y algo que sea real y verdadero? Taza. Taza. Bien. Dinosaurio le suena por la frente y taza le suena por la boca. ¿Podrías repetirlo otra vez? Dinosaurio. Taza. Dinosaurio. Taza. Bien. La voz de lo irreal suele ser en tono mucho más arriba que el sí, y en el sí la gente usa el resonador del paladar, pero para las fantasías la gente usa mucho el resonador del cráneo. ¿Vieron los chicos cuando juegan a la fantasía que hacen unos agudos muy agudos? No sé, si la imagen del monstruo crece y el chico grita, el agudo se vuelve muy agudo, porque nada, las imágenes irreales suelen estar más lejos, las reales más cerca. Y la voz del pensamiento sigue como un modelo parecido. Bien. Por ejemplo, una de las condiciones para poder lograr algo dentro de la PNL es que sea posible. Y a veces las cosas nos parecen posibles o imposibles según con qué voz nos hablamos. Por ejemplo, hay cosas que uno persigue durante un montón de tiempo y
hasta que adentro nuestro no hay un cambio, no se vuelven realmente posibles. Ahí uno baja de la cabeza a la boca, a la voz, y en general hay personas que son muy de realizar sus ideas. Pensar en algo muy difícil que ocurra. Sí. Si Algo yo que ocurre digo, difícil. ¿eso que es tan difícil es posible? No. Ah, no es posible. Esa no va a andar, no va a pasar. Pero bueno, muchas veces eso que es tan difícil es posible. Sí. Puede ser. Otra. ¿Otra que sea posible? No. Digo, ¿elegiste otra cosa o era la misma que la anterior? No, la misma, la misma. No, elegí otra cosa. Sí. Bueno, o sea, a mí me quedó claro, en mi caso, o cuando vos lo estabas explicando, lo irreal o la mentira o lo imposible pareció como más agudo. Y es al más traer lo agudo. real, Es más. puede ser que sea más grave. Va como, Sí. es como diferente a la voz del sí y del no. Yo lo estoy percibiendo así. O no lo llevo a entender bien. Te pido una más para que lo escuchen. Dale. Imagínate que tenés el as de espada, el 7 de espada y el as de basto. Sí. Y cantá truco. Truco. Bien. Ganaste esa mano. Otra mano ahora. Sí. Tenés un 4 de copas, un 6 de basto y un 7 de copa. Sí. Y cantás truco. Truco. ¿Te escuchaste? Sí. La noté más grave, pero muy leve, muy... Ah, te sonó en la cabeza. Yo el otro te hubiera dicho que no y a esta que sí. Fer, Te engañé. Fer, se me ocurre, porque están haciendo algunas preguntas y estaría bueno a lo mejor que lo exploremos. Se me ocurre que podemos estar explorando cómo es el resonador del sí, cómo es el resonador del no, porque Fer hablaba del paladar y en general por ejemplo, digan sí, 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 y cuando van diciendo sí, fíjense si cuando les resuena en el cráneo, si resuena y la vibración la sienten acá. Sí, 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 sí. Ahora digan no y prueben identificar en dónde localizan el no. No, 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 no. ¿Bien? Ahora prueben decir que sí con la voz del no. Y deberían de dejar de sentirlo acá. Deberían sentirlo acá. Digan que sí con la voz del no. Sí, 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 sí. Y ahora digan que no con la voz del sí. ¿Bien? No, 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 no. ¿Identifican que el resonador es distinto? ¿Que uno es más con el paladar y el otro tiene más que ver con la lengua hacia acá abajo? Que recién preguntaban. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bien. Esa es la del sí y la del no. La de lo real, cuando alguien nos está hablando de algo que para esa persona es real, va a sonar en cierto lugar. Y cuando alguien está inventando, suena de otro modo.
Así que le piden al compañero una palabra para algo real y una palabra para algo irreal. Después le preguntan por algo que sea difícil de conseguir. Empiezan con la voz del irreal y le dicen, eso tan difícil de conseguir, ¿es posible usando la voz de lo real? ¿Está el juego? Esto, ¿Podés chicos, no repetir, lo va a Fer? materializar, no genera el milagro de la vida, solo lo archiva en la mente de la persona como algo posible. Lo que pasa es que si está archivado como imposible, uno no tiene acceso a eso nunca. Porque ya en nuestro mapa no hay cómo llegar a ese resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Podés repetir, Fer? Sí, sí. Le preguntan al otro una palabra de algo irreal, va que piense algo irreal y les diga una palabra de eso. Y que les diga algo real para que escuchen las dos voces. En general, si la voz del sí es del paladar, la voz de lo irreal es más arriba. Y a veces la voz de lo real está también por encima de la voz del no. Solo que no está arriba. Y otra palabra para que les diga algo que es real. Cuando a la persona le suena en distintos lados de la cabeza, la voz externa sale diferente. Y después lo que le van a preguntar es, ¿eso tan difícil con la voz de lo irreal es posible? ¿Sí? Si bajan demasiado les va a ir al no, así que hay que lo más parecido a la voz de lo real del otro. Sí, Adrián. Yo lo entiendo a Marcelo en lo que dijo, en cuanto a que hay como cierta relación en lo agudo entre lo irreal y el sí, pero en realidad a mí se me hace una gran diferencia en la ubicación espacial. Si bien la entonación tiene relación o es parecida, la ubicación espacial es completamente diferente. Sí. Esto por lo de Marcelo, que Marcelo decía que estaba medio confundido y a mí, cuando me apareció esa pregunta que le apareció a Marcelo, también me chequeé y me di cuenta que si bien la palabra de lo irreal se juntaba bastante con la entonación de la palabra del sí, la ubicación espacial era completamente diferente. Nada, ese comentario. Está buenísimo. Yo que totalmente no distingo un do de un re, me es fácil escuchar de qué lugar del cráneo viene la voz de la persona, de qué lugar de su cara o de qué lugar del cuerpo. Y para mí la voz de lo irreal de Marce está en la cabeza y la voz del sí está entre la lengua y el paladar. Suena en dos lugares distintos. La voz del no la tiene mucho más abajo, en la garganta, y la voz de lo real está como por encima de esa. Entonces no te puedo ganar el truco, entonces. Me ganaste. Con el chiste este de la voz me he divertido jugando a las cartas porque la gente trata de no cambiar la cara, de no tocarse, de no hacer gestos, pero hablan un montón en las mesas de truco y de póker. Y suena la voz de la mano que tiene. Bueno, jugamos a esto, grupos de A3. De nuevo, es cortito, así que 6 minutos para cada uno y nos volvemos a encontrar. Bien, vamos. Bien. Hay muchas más voces, pero pudieron escuchar la voz de lo real y lo irreal, además de la del sí y la del no. Bueno, estábamos hablando
sobre el año pasado cuando hicimos este presencial, jugamos a usar estas dos voces con dos contenidos específicos. ¿Le contás vos, Vero, de...? Dale. ¿Cómo no? Bien. Bien, entonces tenemos la voz identificaron la voz de lo irreal y la voz de lo real. Ahora vamos a trabajar con este contenido. Piensen en algún defecto que tengan que quisieran reformatear. ¿Tienen así algún defecto que quisieran reformatear, modificar? Bien. Ok. Ahora, piensen en ese defecto de cómo, ¿no? Cómo representan ese defecto con la voz de lo irreal. ¿Cómo se dice en ese defecto? ¿Cómo sería con la voz de lo irreal ese defecto? ¿Bien? Y piensen en ese defecto, ok, algunos me hacen acá movimiento, Alicia, bien, Marcelo, ok, Flor también, bien. Ahora piensen en ese defecto con la voz de lo real. Bien. Ok, vuélvanlo a pensar con la voz de lo irreal. Piénsenlo el defecto con la voz de lo irreal. Vuelvan ahí. ¿Okay? ¿Notan una diferencia en el estado? ¿Qué diferencia identifican? Es más liviana allá arriba. Ok, ese defecto se siente distinto, ¿no? Como que no me lo están diciendo a mí, como que no es mío. Arriba, en lo irreal no es mío. Está disociado. Como, Ok, que es más como más disociado. como que es más posible que deje de ser defecto. Sí, más liviano aparte. Ok. Más triste. Interesante. Bien, bien. Ahora, Gra, ¿ibas a decir algo? Me lo dijeron antes, lo sentí mucho más liviano, como casi sin importancia. Bien. Ok. Ahora, piensen en relación a ese defecto, eso que quisieran estar haciendo de manera fantástica. O sea, es como, está ese defecto y si lo hiciera de manera fantástica. ¿Bien? Y piénsenlo con la voz de lo irreal. ¿Cómo sería estar haciendo eso de manera fantástica con la voz de lo irreal? ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Qué intensidad puede tener? Hasta parece mentira. Suena como una mentira. Suena como una Allá mentira. arriba, sí. O sea, eso es fantástico, esto que estoy haciendo de manera fantástica, me lo digo que lo estoy haciendo de manera fantástica, ¿cómo se lo van diciendo? Y en tu caso es como si fuera, pareciera mentira. Con la voz de Bien. lo irreal me parece mentira. Bien. Ok. ¿Qué más? ¿Gra? Yo me imaginé la Mujer Maravilla. Ok. Bien. 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 Ahora, sigan pensando en eso que hacen de manera fantástica. ¿Y cómo sería si lo piensan con la voz de lo real? O sea, eso que ustedes están reseteando y que lo quieren estar haciendo de manera fantástica, ¿cómo sonaría con la voz de lo real? Sin gracia. Ok. Posible. Flor, ¿cómo? Posible. Bien, Adri, posible. Flor, y Cambia la velocidad, es más lento. Sí. ¿Es más lento? ¿Y lo hace más posible o no? Más aterrizado, más creíble. Sí, sí. Baja de estar acá arriba, baja acá. Es feo, lo siento feo. Bien. Ok. O sea, ¿es algo que quisieras estar haciendo? Ah.
Interesante. Bien. O sea que hasta nos podemos estar dando cuenta si eso que quisiéramos resetear realmente, si es algo que está dentro de todas las posibilidades que queremos, a lo mejor no. Flor dice que no. Bien. ¿De qué otra cosa más se dieron cuenta? Me parece más lento. ¿Más lento? Buenísimo, Augusto. Bien. Se cambió el estado. Bien. Me asocio al estado, ¿no? Al querer, a la acción me asocio. Bien. Marce habla asociado y en eje. Bien. Más motivante. Bien. En algunos casos es más motivante. Posible. ¿Cómo, Ali? Posible. Posible. Totalmente posible. Bien. Es Pero interesante. lo real es como que en lo real yo lo sentí como que se asoció más a la acción. O sea, en lo real me veo haciéndolo y en lo real no me vi haciéndolo, pero estaba ahí. Pero lo real es como lento y lo voy haciendo. Bien. Por eso no es muy lindo. Pero es raro eso, ayúdanos por favor, porque es raro verse así. Lo irreal se veía como... ¿Cómo? No, como que lo veía más, en lo irreal lo veía la imagen como más congelada. Sí, yo quiero... las imágenes se ven y los sonidos se escuchan. Y la vez anterior jugamos con imágenes y hoy estamos jugando con el sonido. En general, si ustedes quieren cambiar algún defecto y se lo dicen con su voz de lo real, a veces es difícil de cambiar porque es real. En PNL preguntan con la voz de lo irreal, ¿y eso es tan así? ¿O podría cambiar? Y entonces se lleva lo irreal. Y en lugar de eso, ¿qué te gustaría estar haciendo, siendo, logrando? Y en general eso que a uno le gustaría suena en lo irreal. ¿Eso irreal es posible de que lo estés viviendo, haciendo, logrando? Por ejemplo, el caso de Gabriela, que acá arriba era mentira. Eso bueno, cuando lo bajaste a la voz de lo real, ¿se vuelve más verdadero? Yo creo que la salud psíquica es amarse cuando uno es pésimo también. Cuando la hacemos bien, la hacemos mal, cuando ganamos, perdemos, al yo lo queremos lo mismo. Y esa es la salud psíquica. Pero además de amarnos y aceptarnos en nuestros defectos, hay defectos que a veces queremos cambiar por alguna situación. Mientras nos sigamos diciendo que ese defecto es real y lo sigamos escuchando de ese modo, cambiarlo es bastante trabajoso. Cuando ese defecto lo llevamos a la voz de lo irreal, ya es algo modificable. Y a veces queremos conseguir cosas que pensamos que no podemos alcanzar. Y de verdad hay un montón de cosas que seguro no podremos alcanzar en esta vida. Pero muchas veces nos parece que no podemos alcanzarla porque nos decimos con la voz de lo irreal. Y cuando nos decimos eso mismo con la voz de lo real, a veces queda más a mano. Si nos decimos eso con la voz de lo real y nos sigue pareciendo imposible, chicos, seguramente es imposible. ¿Sí? Para nosotros. Pero bueno, a ver, otra cosa sobre por qué es importante esa voz. ¿Tienen la localización qué espacio ocupa la voz de lo real? ¿Se dicen algo real?
se dicen algo positivo y se dicen algo negativo. ¿El volumen de las voces se cruza con el real? Más o menos. Bien. Ahora quiero mostrarles esto. Vayan un momento donde estuvieran realmente encabronados con algo, o preocupados con algo, o tristes por algo, así, realmente un estado de esos. Y escuchen el volumen que tiene su voz de lo negativo cuando se sienten así. Y fíjense cuánto cruza en ese caso con lo real. Yo cuando me siento así, mi voz de lo negativo ocupa casi todo el espacio de la voz de lo real. Sí, más de lo que quisiera. Sí, cuando alguien viene a decirme algo positivo y yo estoy escuchándome así, me parece que el otro está hablando pavadas. Por otro lado, veamos el otro lado. Vaya un momento donde hayan estado reentusiasmados, contentos, felices, celebrando un logro, que estuvieran ahí súper up, y escuchen en ese momento qué volumen tiene la voz del positivo. ¿Crece? ¿Y cruza con lo real? Bueno, cuando estamos así, muy entusiasmados y felices, y alguien viene a decirnos de algo negativo, nos cuesta creerlo. No, en esos momentos uno dice, nada, eso que anda mal. Porque según nuestro estado de ánimo, las imágenes y la voz del positivo crecen o se achican. Y según cuánto crezcan, es cuánto cruzan con lo real, que en general las imágenes de lo real están más centradas y el sonido también. Y cuando la voz del negativo cruza con lo real, no podemos creer que lo positivo exista. De hecho, en ese estado tenemos amnesia de que exista lo positivo. Y cuando la voz del positivo crece, lo que nos cuesta creer es que lo negativo exista. Porque en ese estado también tenemos amnesia del otro. Como las dos próximas clases vamos a jugar con el lenguaje, que puedan distinguir esto de la voz, por ejemplo. Cuando se dice en su defecto, ¿suena en el negativo y en el real? Bien. Achiquen la voz del negativo, menos volumen, menos volumen, menos volumen, y súbanlo a lo irreal. Yo ahí no puedo creer que tenga ese defecto, por ejemplo. Pasa como, no. Si en vez de ese defecto hiciera el complementario, digamos, la versión de eso buena. Y yo tampoco me imagino tan bueno. Pero si hago crecer la voz del positivo y la bajo un poquito a lo real, y tal vez no sea eso, pero es posible. Bien. Si pueden, agranden el volumen de la voz del positivo, que cruce con lo real, y díganse 3 cosas que le gusten de ustedes. ¿Produce una sensación agradable?
Si lo subieran a lo irreal, sería menos agradable, fíjense. ¿Sí? Si achicamos el positivo y nos decimos eso mismo con la voz del negativo, díganse esas tres cosas con la otra voz, con la del negativo real. ¿Pasa que no se siente tan bueno? Así que es muy importante lo que nos decimos y es fundamental cómo nos decimos eso. Y un juego más para hoy. Hay una función que correspondía a los accesos oculares de abajo a la izquierda que se llama diálogo interno. ¿Se acuerdan que veíamos? Bien. Yo creo que el diálogo interno es solo cuando nos sentimos bien. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en algo que todavía tengan en duda para estos días, que no saben si más así o más asá, no sé, salir, no salir, usar barbijo, no usar barbijo, cualquiera de las incertidumbres que nos pasa la televisión a diario. Ahora tengan ese diálogo del lado de su voz negativa. En general deja de ser un diálogo y se vuelve una discusión interna. Los libros dicen diálogo interno, pero yo creo que en estados de adrenalina y cuando la voz del negativo es muy grande, las imágenes del negativo son muy grandes, o la persona está derrumbada, y ese diálogo se vuelve una discusión. Ahora cambien la postura y usen su voz del positivo para seguirse hablando sobre eso. ¿Lo pueden volver un diálogo? Les digo, para mí, yo estoy usando diálogo y discusión porque para mí son dos palabras muy significativas. Cuando la gente se siente bien, en mi opinión, tiene el positivo grande y percibe lo diferente como complementario, ahí las personas tenemos diálogos. Intercambiamos información y uno sale de un diálogo sintiéndose mejor y con su modelo del mundo enriquecido. Si las personas están adrenalínicas, que nos sentimos mal, el negativo está muy grande y todo lo diferente es contrario, es enemigo. Y ahí es común la discusión. La discusión genera una escalada armamentista que de algún modo daña nuestro modelo del mundo y uno sale de una discusión sintiéndose mucho peor que cuando entró esa conversación. ¿Se entiende para mí la diferencia que hay entre dialogar y discutir? Sí, sí, a mí en particular me surgió hasta un jajaja cuando lo puse no en el discusión, sino que en el negativo. Y jaja. Un negativo con buen humor. Bien. La verdad es que hay algunas partecitas del día donde conversamos con otros. Y conversamos con nosotros todo el día. Si logramos que nuestro diálogo interno sea un diálogo interno, podemos pensar todo tipo de cosas y sentirnos mejor después de eso, aún pensando cosas problemáticas o difíciles. Si tenemos una discusión interna, así estemos considerando si vamos a bajar a buscar las empanadas o no,
eso ya se arma un problemón adentro de la cabeza. ¿Se entiende la diferencia? Como tenemos este entrenamiento en no escucharnos, el empezar a escucharnos es el primer paso. Y si reconocemos que estamos discutiendo, a veces solo con cambiar la conversación de lado, podemos recursar el camino que llevábamos de sentirnos mal a sentirnos bien. Y lo que es más interesante, yo creo que dialogar conmigo mismo es fantástico y discutir conmigo es terrible. De lo que me pasa en la salud y de lo que me pasa con los resultados externos y cómo me oriento en el mundo. Fernando. Marcos. Bueno, según lo que entendí, que cuando, por ejemplo, estamos tranquilos, estamos pensando algo, cómo poder hacerlo, estaríamos hablando abajo a la izquierda. Sí. Bueno, y cuando estaríamos enojados, con un quilombo, enojados con esto así, sería bueno mandarnos hacia la izquierda. ¿Eso quiere decir el diálogo, esa discusión que estamos teniendo, yéndonos para ese lado? Sí. ¿Cómo? Realmente hay que calibrar a cada persona, porque la submodalidad de la localización varía de persona a persona. Ahora, en tu caso, que vos tenés el diálogo a la izquierda y la discusión más a la derecha, definitivamente te conviene llevarlo para el diálogo. Perdóname, Fer, a mí como ser, si uno rumea, yo me pongo para la izquierda, para abajo, y ahí me doy cuenta, me pongo y me voy a este lado y me empiezo a decir cosas lindas, pero mirando para abajo porque busco cosas que son buenas mías, sí, pero del lado derecho abajo. Claro, parte del juego de hoy era para que pudieran escuchar que tenemos varias voces. Sí. Esto de en mí habitan multitudes, en el caso de la voz es tremendamente cierto. Sí. Como el auditivo digital, digamos, las palabras que nos decimos, las oraciones, es una cosa bastante lineal, cuando estamos en una parte de la línea nos olvidamos de la otra. Así que reconocemos todas las voces como yo. ¿Entienden? Cuando yo estoy hablando con mi voz feliz en mi pensamiento, esa es mi voz. Y cuando estoy hablando con mi voz enojada, también es mi voz. Como tenemos esto de las submodalidades, que nos permite darnos cuenta que suena en distintos lugares, tiene distintas alturas, puede cambiar su espacio de cómo cambia el volumen, puede cambiar la cualidad del sonido de una cosa a la otra. Toda distinción que conseguimos de cualquiera de estas submodalidades nos permite ver cómo es eso en la polar o en la otra variante. Si discuto de este lado, probablemente dialogue de este. Si lo real está más abajo, probablemente lo irreal esté más arriba. Y bueno, nuestras voces mentales están todo el día caminando por nuestra cabeza. Uno cree que la escucha siempre en el mismo lugar. Pero después de años de preguntarle a las personas, la verdad es que la voz se mueve un montón. Y entonces, así como cuando uno está metido en negativo puede pasar al positivo, cuando uno está metido en la discusión puede pasar al diálogo. Los diálogos suelen tener resultados generativos, constructivos, cooperativos. Las discusiones suelen tener resultados destructivos.
Así que bueno, parte de la idea es que posiblemente pudieran tener un mejor diálogo con ustedes mismos y un diálogo creíble que esté dentro de lo real, ¿no? Hay dos diálogos buenísimos, pero que son... bien. Si pudieran decirse una frase de 7 palabras o menos, con su voz de lo real y de lo positivo, ¿qué frase es la que más les va a gustar estar escuchando? La que más satisfacción les va a dar, siendo real y positiva. Cuando hacemos tiempo de magos, al uso de la voz, al uso del sonido, le decimos encantamiento, por cómo lo cantamos. Y al uso del lenguaje le decimos bendición, de que está bien dicho. Y creemos que cuando uno junta el encantamiento con la bendición en el sonido, eso es lo que más efecto favorable produce. O sea, a veces nos decimos cosas buenas, pero estamos usando la voz de lo irreal y por eso no nos produce tanto efecto. Porque justo uno estaba encabronado, vieron, y el negativo cruza con lo real y la voz del positivo quedó sin espacio y anda flotando por ahí lejos. Esto que estuvieron practicando hoy de escucharse, ¿es algo que pueden seguir practicando en la semana? Y pueden pasar las cosas del negativo al positivo, de lo real a lo irreal o de lo irreal a lo real, y pueden pasar de la discusión al diálogo con ustedes. Bien. Creemos que comunicándose mejor con ustedes, el territorio se va a volver más amable porque van a tener un mejor mapa. Y algunas cosas serán más fáciles, otras más agradables. Son las dos cosas que a mí me gustan mejorar siempre de los proyectos. Así que si por favor esta semana juegan con esto de escucharse y de dialogarse y contarme la semana que viene si hace diferencia. La semana que viene vamos a jugar con otra parte que internamente suele ser muy auditiva, que es la parte del lenguaje. Y lo vamos a conectar con esto de las imágenes y con esto de los sonidos. De lo de hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta? Abran el micrófono si tienen, porque no estoy llegando a verlos a todos. No, yo te agradezco y me doy cuenta que después de 4 años, ¿cómo se sienten los resonadores? Sí. 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 Pero es práctica, nada más. Uno no lo hace consciente o inconscientemente después de tanto seguirlos. Para mí son esas cosas que no sabemos que sabemos. Claro. Porque lo hacemos desde siempre. Claro. Lo bueno es la capacidad de acomodarlo. No sé si es tan fácil acomodarlo en el otro.
Cuando yo quiero ayudar a que otro se acomode y me escucha, lo primero que hago es que vuelva en eje y en centro, y a partir de ahí empiezo a jugar. Como van viendo, para cualquier problema hay muchas soluciones posibles y formas de llegar a esos resultados. Y bueno, en la experiencia de la mente holográfica con mi hermano, a mucha gente le costaba un montón darse cuenta de las imágenes. Pero después resultó que el auditivo era mucho más sutil y que era mucha más la gente que no se escuchaba que la gente que no veía imágenes. Y si bien cuando la gente aprendía a manejar mejor sus imágenes, esto le mejoraba un montón la vida y el estado anímico, el aprender a escucharse, que era una cosa mucho más sutil, tenía también cambios importantísimos en la vida de algunas personas. Después la próxima vez nos va a tocar las palabras, pero bueno, yo creo que esto, en la comunicación con uno, cómo nos suena nuestra voz es el 33%. Y ayuda un montón a que la podamos pasar mejor y comunicarnos mejor con nosotros y con los otros. Así que bueno, les deseamos asombrosos y maravillosos sueños. Estén descansando. Buena semana para todos. Gracias. Buen descanso. Fin de semana. Gracias, Vero, gracias, Fred, gracias, Dani. Hermosos días y noches.